Muy bien, hoy nuestro destaque lo ubicamos en el Poder Judicial, donde se desarrollaron casos sumamente importantes. El primero de ellos tiene que ver con Alcides Oviedo Brites, el comandante del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, y la pelea por la que está pujando en estos tiempos para obtener su libertad, para recobrar su libertad, ya que él está condenado a prisión por el secuestro de María Edith Bordón de Bernardi. Nuestro compañero Mauricio Urán tiene los detalles. Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, compañeros. Y así es, de secuestrador a secuestrado podría decirse que pasó Alcides Oviedo Brites, líder del Ejército del Pueblo Paraguayo, ya que fue denegada la solicitud de su abogada de prisión, de libertad condicional, digo bien. Esto con respecto al caso que hacía al secuestro de Alan Fig, cuando él había entregado una nota a unos activistas de los derechos humanos, y la agresión también que había recibido el juez Centurión por parte del líder del EPP en un momento. Recordemos que esta carta tenía, según la juez del caso, una apología al secuestro y a la violencia, según mencionaba exactamente. Lo que decía la abogada justamente del caso es que ahora, al denegarse esto a su cliente, él mismo pasa a ser un secuestrado del Estado paraguayo. Vamos a escuchar lo que mencionaba respecto la juez, la abogada, digo bien. Entonces no tiene contacto con personas externas, ¿verdad? Toda su celda está filmada permanentemente en máxima seguridad. Entonces, ¿cómo le van a endilgar terrorismo en carácter de autor y secuestro en carácter de instigador? ¿Dónde está la prueba? No hay ninguna prueba. La responsabilidad penal es individual y no existe razonablemente ningún elemento que va a presumir que participó en esos hechos punibles, y mucho menos apología al delito, porque ustedes saben que ustedes no le entrevistaron al CIE y él no dio lectura a esa nota, que era una nota privada, que hoy día le tiene secuestrado a Alcides Oviedo porque ella tenía derecho a la libertad condicional, y esta defensa sostiene que Alcides Oviedo es un preso político a partir de esa imputación. Bueno, recordemos que Alcides Oviedo tiene 15 años de prisión ya por el caso de María Edith Bordón de Bernardi, sí, y 3 años de medidas de seguridad, con lo cual la fiscal Sandra Quiñones ya había mencionado que estaba también en el lugar, que una persona con medidas de seguridad no puede recibir este tipo de beneficios, por lo cual es imposible que la juez haya accedido justamente a esta solicitud de la defensa de Alcides Oviedo Brites. En todo caso, lo que se revisa, según los entendidos, porque hay un conflicto doctrinario y hay que decirlo, lo que se revisa en todo caso es si se aplica o no la medida de seguridad de acuerdo al comportamiento que tuvo la persona estando en prisión, porque hay que reconocer que el fin primario de una medida privativa de libertad es precisamente readaptar al individuo que fue sometido a la condena. Así es, pero justamente con los casos que se estaban mencionando de la violencia con la cual actuó con respecto al juez Fernández, y también la carta que había enviado a los activistas de derechos humanos, esto obviamente se descarta la posibilidad de suprimir estas medidas sustitutivas de medidas de seguridad justamente. Por otro lado, en la sala de al lado se estaba llevando también a cabo un caso también relacionado a secuestro con respecto a Fidel Zavala exactamente, y uno de sus captores, también conocido, o sea, que se conoce como Matungo, y cuyo nombre es Noel Ovelar. Él se encargaba específicamente de resguardar al señor Fidel Zavala mientras él estaba en los Montes de Concepción durante su secuestro, que duró más de 90 días, recordemos. Varias personas declararon en este juicio oral, tanto así como el ex comandante de las fuerzas policiales, el señor Aldo Cantero, el comisario Aldo Pastore. Aldo Pastore, digo bien. La fiscal también, Sandra Quiñones, como ya habíamos mencionado, y un perito de la fiscalía. Esto es lo que mencionaba respecto a Aldo Pastore. Y solo la presencia de Ovelar, y le avisaron le avisó a la agente fiscal en su momento de que que Ovelar tenía una similitud a unas fotografías encontradas en la computadora de esta señora que fue allanada a su domicilio en Orqueta. Pero es una postura personal suya, como acabo de decir, ¿verdad? Pero de todas maneras vamos a seguir peleando y velando porque se respeten las garantías y que se aplique correctamente el derecho en esta causa. Bueno, quien hablaba en la parte final de material es Diego Duarte, que es el abogado de Matungo, y quien mencionaba que hace unos días él mismo había mencionado que su profesión es guerrillero y que bueno, esta es una decisión personal de él y que igual va a buscar que todos los resortes de la ley se cumplan como corresponde. Muy bien, gracias Mauricio por estos detalles. Muchas gracias, Roberto.
Ahí estaba, dos conductas sobre el mismo hecho. Primero hablábamos del comandante del EPP, Alcides Oviedo Brites, que se le negó la libertad condicional, y luego sigue en trámite el secuestro de Fidel Zavala. Dos de los detenidos y procesados en este caso también son parte del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Enrique.